Buenos días, mi nombre es Natalia Castaño Cano, coordinadora comercial y de comunicaciones de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia. Un saludo muy especial a las empresas afiliadas al gremio y a las demás empresas que nos acompañan el día de hoy. Hoy nos convoca un tema muy importante y es el proyecto de reforma tributaria. En este espacio estaremos hablando un poco sobre los desafíos estructurales en materia económica de Colombia, el impacto de la pandemia, las perspectivas que vienen en materia económica y realizaremos también un análisis preliminar sobre el impacto económico de la reforma tributaria en nuestro país. Y para esto tenemos dos invitados muy especiales. Ellos son el doctor José Manuel Restrepo Abondano, economista y rector designado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, exministro de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo. Y nos acompaña también el doctor César Mauricio Ochoa Pérez. Él es abogado, contador público, magíster en tributación y política fiscal, certificado por el Colegio de Contadores Públicos de Londres y Gales en normas internacionales de información financiera. Abogado litigante frente a la Nación, la DEAN y la UGPP, perito en las principales cámaras de comercio del país, consultor legal, financiero y tributario de compañías multinacionales y locales y socio fundador de la firma OCH Group. Bueno, y antes de darle la palabra al exministro José Manuel Restrepo, les cuento que al finalizar este espacio pueden formular sus preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas de la plataforma. Iniciamos entonces con la intervención del señor exministro de Hacienda y rector designado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, doctor José Manuel Restrepo. Bienvenido nuevamente y adelante. Muchas gracias, Natalia. Un saludo muy especial para ti, también un saludo para todos los participantes en este encuentro de discusión. También un saludo cordial a Mauricio Ochoa, socio de OCH. Y bueno, nos convoca una discusión bastante interesante aquí, los presentes también físicamente. Un saludo especial. Nos convoca una discusión sobre la reforma tributaria, ya un proyecto que finalmente fue aprobado en conciliación, está en marcha, y sobre el cual yo creo que es importante señalar, así como es necesario abordar el detalle de los asuntos en materia jurídica tributaria del proyecto, es importante ponerlo en un contexto. El propósito de esta conversación es, primero, abordar el tema del contexto y a partir de allí poder entrar con más detalle en la discusión sobre el proyecto en sí mismo de reforma. Afortunadamente aquí hay una combinación entre la perspectiva económica y la perspectiva jurídica. Y de eso creo que ustedes tendrán la información suficiente para poder arrancar la conversación a partir de las preguntas. Entonces yo quiero dar el contexto, un contexto desde la perspectiva económica. Un contexto en donde he tratado de señalar que para entender la reforma tributaria hay que entenderla como en una obra de teatro en tres momentos, tres actos. Así son las obras de teatro tradicionalmente. Un primer acto, que es lo que sucedía antes del 2019. Esto es importante porque el contexto en el cual llega la reforma tributaria es un contexto que va a vivir de desaceleración en materia económica. La realidad entonces antes del 2019 es que nosotros enfrentábamos un país que tenía una problemática estructural que seguimos teniendo. La tuvimos en ese momento, la tuvimos durante la pandemia y la seguimos teniendo en este instante. El desafío estructural es que Colombia ha sido un país cuyo crecimiento ha sido relativamente bajo, comparativamente con el mundo y con su propia historia. La pregunta es cuáles son las razones por las cuales tenemos un crecimiento estructuralmente bajo. Son varias. La primera de ellas es una razón de unos niveles de pobreza muy importantes, niveles de pobreza que comparativamente con otras naciones del mundo y de la región es alto. De la misma manera, es importante señalar que nosotros enfrentamos una problemática de desempleo estructural alta, enfrentamos un problema de informalidad, de inflexibilidad en el gasto público, de baja competitividad y de baja productividad. Es importante entender eso entonces, que de no crecer nosotros tenemos preocupaciones que se derivan. Cuando no se crece, se aumenta la pobreza. Cuando no se crece,
se incrementa la inequidad. Cuando no se crece, no se permite el desarrollo social. Cuando no se crece en el recaudo. Para no ir muy lejos. Dicen que la mejor reforma tributaria que uno pudiese tener es una reforma tributaria en donde creciera más. Cada punto porcentual de crecimiento puede significar del orden de 15 billones de pesos. Esa es la mejor reforma tributaria posible. Pero de la misma manera, una reforma tributaria que desestimule el crecimiento es la peor reforma tributaria posible. Más crecimiento atrae inversión, más crecimiento genera confianza y más crecimiento sostiene las instituciones del país. Parto entonces de la base del principio de que yo no comulgo con la tesis del decrecimiento. Y nuestro ni en ningún país. Me parece que la tesis del decrecimiento no funciona en las economías de hoy. Entrando entonces en por qué en ese primer escenario, llamémoslo antes del 2019, crecíamos poco, yo creo que hay varias razones, ya las señalaba anteriormente. La primera es una razón de desempleo. Esa razón de desempleo significa que Colombia ha tenido una economía cuya tasa de desempleo es alta comparativamente incluso en región, bastante por encima de varios de los países de la región. ¿Qué razones hay para esa realidad? Yo creo que hay varias. Una primera de ellas es, hemos tenido históricamente un salario mínimo alto. Suena un poco contradictorio, pero es así. La media y la mediana de los salarios en Colombia ha estado siempre en una altísima proporción por debajo del salario mínimo. En otras palabras, el salario mínimo es relativamente alto contra el salario que se paga en la gran mayoría de casos en nuestro país. La razón para eso es que existe un gran componente de informalidad laboral. Toda estrategia o iniciativa que contribuya a generar más informalidad laboral tiene un riesgo de afectar el crecimiento de la economía. Y crecimiento de la economía, ya les dije, de no darse significa menos ingresos tributarios. Y eso va muy en línea con lo que voy a decir después sobre la reforma tributaria. En segundo lugar, ese desempleo se asocia a brechas altas en jóvenes y brechas altas en mujeres. Entre otras también porque tenemos una regulación que ha sido históricamente problemática para la generación de empleo. Ustedes como empresarios lo viven a diario. Es una regulación inflexible, en donde, por ejemplo, la vinculación de personas por la vía de los extras tiene un costo significativo en materia de seguridad social y costos sociales, de tal manera que eso complica la vinculación de personas, múltiples sindicatos, estabilidad laboral reforzada, permisos en salud, entre otros temas. Todos esos temas hacen de la realidad en materia de empleo una realidad problemática para crecer más. La segunda razón por la cual crecemos poco es la alta informalidad. Ya no solamente me refiero a la informalidad laboral, sino me refiero también a la informalidad empresarial. Recientemente el DANE hizo un análisis sobre el número de empresas que viven en informalidad y esto fácilmente supera los 5 millones de empresarios. Normalmente estamos hablando de microempresarios que son informales. En la medida en que existe informalidad, pues se afecta la informalidad financiera. Somos un país que tiene la característica de que la mayoría de las transacciones, más del 70% de las transacciones, se hacen en efectivo, no en métodos electrónicos, lo que significa que se disminuye la capacidad de generación también de inversión o de traducción del ahorro en inversión. La otra razón por la cual se crece poco es el tema de inflexibilidad en el gasto. Y estoy hablando, insisto, de este primer acto antes del 2019. Esa inflexibilidad en el gasto es sencilla y es compleja a la vez. Somos un país en donde cerca del 90% del presupuesto general de la nación es inflexible a la baja. ¿Eso qué significa? Que no se puede modificar a la baja. Y eso se deriva de razones constitucionales, de razones legales, del monto pensional, del servicio a la deuda, entre otros asuntos. Piensen ustedes en su propia empresa, una empresa donde el 90% del presupuesto sea inflexible a la baja, es decir, donde el margen de maniobra del presupuesto sea del orden del 10 al 15%. Eso complica mucho también la dinámica de crecimiento. Súmele a esto una nación que ha tenido un bajo nivel de recaudo. Ese bajo nivel de recaudo es en proporción al PIB, pero con una característica adicional, que los pocos que pagan, pagan en exceso. En otras palabras, hay unos paganini que pagan bastante, pero el monto total del recaudo es un recaudo significativamente bajo. Otra razón para ese bajo crecimiento en ese primer acto fue un bajo nivel de competitividad, derivado de los mercados laborales, que ya lo acabo de decir, derivado de la dificultad de traducir conocimientos que se generan en el país, a la innovación,
poca competencia, asunto que entre otras además se agravaría si existieran controles de precios en cualquiera de los mercados, infraestructuras o dificultades en materia de infraestructura, sobre todo en materia logística, de acercamiento a puertos y los costos que eso significan, y una apertura comercial muy baja. Somos uno de los países con América Latina con el otro componente por el cual se crece poco en este primer acto, pues es el fenómeno de corrupción, que se puede resumir en una ecuación que alguna vez describió Robert Clifford, en donde él decía, mire, en el mundo la corrupción es una ecuación donde C, o sea, corrupción es igual a poder monopólico. En la medida en que exista más poder monopólico, más corrupción habrá. Y hay muchas actividades que en la dinámica productiva del país tienen esa característica. También depende de la discrecionalidad. A más discrecionalidad, más corrupción. A menos rendición de cuentas, más corrupción. Y a menos sanción social, más niveles de corrupción. La corrupción genera una menor capacidad de crecimiento de la economía. Y finalmente, bajo nivel de productividad. Ese bajo nivel de productividad recientemente lo analizó McKinsey cuando hizo un estudio en donde decía los países desarrollados en los últimos 15 años han soportado su crecimiento 2/3 partes en productividad, 1/3 parte en aumento de factores productivos. Colombia es al contrario. Los últimos 15 años, 2/3 partes es por aumento del factor productivo, 1/3 parte por productividad. El problema es que para aumentar los factores productivos, y particularmente me refiero a lo laboral, la opción ha sido que todavía tenemos un bono demográfico, es decir, una población joven que todavía es lo suficientemente amplia como para generar una dinámica de aumento de crecimiento. Esto tiende a desaparecer. Lo único que ha venido relativamente extendiendo el bono demográfico recientemente es la migración venezolana, migración que tiene esa capacidad de extender un poco más el bono demográfico. Pero una vez se supere eso, 15, 20 años, Colombia va a tener que crecer necesariamente por productividad, porque de lo contrario va a tener una tasa de crecimiento muy baja, casi cero o negativa. Entonces, ahí hay como una primera característica de lo que, llamémoslo así, es ese primer acto. Imagínense entonces ustedes un acto en donde estructuralmente tenemos bajo nivel de crecimiento por las razones descritas. Viene entonces el segundo acto. Este segundo acto es el acto que viene a continuación del 2019, donde, incluso desde antes, en donde las decisiones que se tomaron es cómo lograr que Colombia crezca más. En un momento ya me vinculo, en mi calidad de exministro, las prioridades como gobierno en su momento fueron cómo lograr fomentar lo que genera realmente el crecimiento, que es la iniciativa privada. La única forma como se genera en un país es iniciativa privada. Cuando la iniciativa privada se pone en entredicho, se afecta dramáticamente el crecimiento de la economía. Esa decisión pro iniciativa privada, pro desarrollo de los negocios, tuvo su materialización especialmente en la ley de financiamiento, que fue una, llamémoslo así, una primera reforma tributaria del gobierno anterior, la ley de crecimiento posteriormente, por las razones constitucionales que ustedes ya conocen. Esa ley de crecimiento tenía varios instrumentos para generar dinámica de crecimiento. Tenía el propósito de lograr una reforma tributaria basada especialmente en el crecimiento de la economía. ¿Cuál era la lógica? Primero, incorpora el 100% de descuento de IVA en bienes de capital. ¿Qué buscaba eso? Eso lo único que buscaba era hacer menos costoso el capital en nuestro país. Y se logró. La estadística indica que más o menos la reducción es de un 50% en el costo de bienes de capital. No era solamente el descuento del 100% en bienes de capital, era el descuento también, que iba a ir gradualmente hasta el 100% de ICA en el impuesto de renta. Eso tiene un propósito también de reducir costos de capital. Sobre la base, entre otras, además de un impuesto, me perdonará Enrico Leva, que es absolutamente absurdo, es antitécnico. La lógica en nuestro país ha sido la simplicidad de buscar impuestos que terminan gravando no las utilidades, sino terminan gravando los ingresos. Nada más antitécnico que eso. Porque eso termina afectando, llamémoslo sin ninguna precisión, distintos tipos de compañía, pero además lo que grava, lo que no se debería grabar. La lógica es, en el sector productivo es generar utilidades. En la medida en que se generan utilidades, pues es absolutamente comprensible que exista el impuesto.
La eliminación de forma gradual de lo que se llamaba el modelo de renta presuntiva. Esto lo digo porque en buena medida la reforma actual, sin hablar de renta presuntiva, deja allí una figura del impuesto mínimo que a mi gusto se me parece muchísimo a la renta presuntiva. La renta presuntiva es una forma de tributación también absurda, porque termina grabando sobre algo que ni siquiera se ha recibido. Esto termina en contravía de la lógica y dinámica del sistema productivo. Y incorporaba el fortalecimiento del régimen simple, que era el reemplazo al monotributo que existía anteriormente, que la verdad fue un fracaso en el sentido de que muy pocos empresarios se vincularon a ese monotributo. Ese régimen simple buscaba tener un mecanismo diferencial, llamémoslo así, para ciertos sectores, especialmente de micro y pequeña empresa. Todo esto sumado a la modificación en figuras como las zonas francas, las zonas económicas y sociales especiales, el Plan Vallejo, los proyectos turísticos especiales, la simplificación de trámites a través del programa Estado Simple Colombia Ágil, los esfuerzos en materia emprendedora para generar cultura emprendedora, programas de mentoría emprendedora, de financiamiento emprendedor, que apoyan nuevas fuentes de crecimiento de largo plazo del país, como las exportaciones, por la vía de la diplomacia comercial y sanitaria, de la promoción exportadora, de las economías creativas a través de varias figuras incorporadas en la ley de crecimiento también, al sector turístico, a los sectores de exportación de servicios basados en conocimiento, tenían el propósito de generar crecimiento. ¿Para qué? Para a partir de ese crecimiento generar recaudo de recursos adicionales. Es una lógica en donde el propósito del sistema tributario es que éste contribuya a que sea pro iniciativa privada y pro desarrollo de los negocios. Y se lograron los resultados. Diciembre del 2019, Colombia crece al 3.3%. El crecimiento del 2017 había sido 1.7%. En ese momento, diciembre del 2019, Colombia era el país que más aceleraba su crecimiento comparativamente con la mayoría de los países de la OCDE y de América Latina. Lográbamos en 2019, cerrando el año de nuevo, después de casi 8 años que Colombia no lo obtenía, superávit fiscal primario, casi desde la regla fiscal en nuestro país. Se lograba el menor resultado en déficit fiscal también en 8 años en Colombia, con el 2,5%. Lograr superávit fiscal primario es muy importante porque es esa diferencia entre ingresos y gastos básicos sin incluir intereses. Luego da un respiro para pagar deuda pública. Se reducía el nivel de deuda pública al orden de un 49, 50%, estabilizándolo en un nivel bajo. Y se lograban récords en materia de crecimiento. Yo recuerdo perfectamente enero del 2020, febrero del 2020, la industria crecía por encima del 4%, se estimaba que la economía colombiana iba a crecer también por encima del 4% en el año 2020, y todo en buena medida fruto de entender que había que dar una respuesta a lo que verdaderamente es la problemática estructural del país. Por eso tiene sentido hablar del primer acto, porque la respuesta era cómo lograr que Colombia creciera más. Ahí es cuando llega, en ese segundo acto, el peor choque en la historia de nuestro país, algo para lo cual nadie estaba preparado. Ese peor choque en la historia del país se suma a otro choque que estábamos enfrentando ya en ese momento, que era la migración venezolana. Millones de hermanos venezolanos llegando a Colombia con los costos que eso significa, más el choque de tener en Colombia, pues por primera vez, un huracán categoría 5 en Providencia. Todos esos 3 choques generan pues, un impacto en la economía. Ese impacto en la economía pues, es la caída en el Producto Interno Bruto, la caída en el recaudo fiscal, y en buena medida se derivan también reacciones que generan pues, impactos adicionales en materia fiscal. Particularmente para enfrentar el COVID, fue indispensable diseñar una política contracíclica. Esa política contracíclica tenía 3 prioridades. La primera, la obvia, defender y proteger la vida de los colombianos, nuestro activo más importante. Sin vida no hay economía. Y eso significó inversión en liquidez en el sistema. Eso significó acelerar lo que se denominó la ley de punto final para mejorarle recursos al sistema. Eso significó pruebas. Eso significó vacunación. En segundo lugar, apoyar a los más vulnerables por una lógica estructural de antes, del primer acto. Colombia es un país que tiene un fenómeno de informalidad alto. Cuando uno tiene un fenómeno de informalidad alto, una pandemia para las personas que viven en informalidad es una tragedia.
porque eso significa que el ingreso que van a recibir pues no va a ser suficiente para atender sus necesidades del mismo día en donde tienen el problema que están viviendo de menores ingresos. Eso implicó entonces crecer el número de programas de transferencias monetarias de casi 3 millones de hogares a 10 millones de hogares, 29 millones de colombianos, más de la mitad de la población recibió un beneficio. Significó acelerar la devolución de IVA, que es una manera de generarle progresividad al sistema tributario en el país, y diseño de una cantidad de programas sociales nuevos, incluido el programa de ingresos solidarios. Y en tercer lugar, la tercera prioridad, preservar el empleo. El empleo se estaba perdiendo porque cae la economía y por lo tanto necesitaba una respuesta. Se crea algo histórico también, el subsidio de la nómina, que logró proteger casi 4.5 millones de empleos. Se crearon créditos de garantía a través del Fondo Nacional de Garantías, más de 37 billones de pesos a través de esta figura, llegando a más de 900.000 unidades productivas, más de la mitad de las unidades productivas formales de Colombia. El resultado fue que cayó Colombia efectivamente su Producto Interno Bruto, pero en menor proporción de lo que esperaba. El Fondo Monetario Internacional había dicho, Colombia va a caer en la pandemia en el año 20 a el orden del 8 o más por ciento, cayó al orden del 7%. Implicó también un menor recaudo fiscal y obviamente el déficit fiscal se multiplicó y se multiplicó casi a 3 veces lo que teníamos en diciembre del 2019. Era inevitable. Cuando uno tiene menos Producto Interno Bruto, tiene menos ingreso fiscal, y si simultáneamente tiene una política contracíclica, tiene más gasto público. Inevitablemente genera un déficit fiscal. Ese déficit fiscal, pues, es significativo, del orden de 7.8%, y un déficit primario que después de haber obtenido superávit fiscal primario, después de 8 años en donde no se obtenía en diciembre del 2019, llegaba a ser de 4.9% negativo, déficit primario en el país. Sin embargo, ese esfuerzo tuvo otro impacto importante. Si bien se perdieron casi 5.7 millones de empleos, con el tiempo se fueron recuperando a tal punto que ya hacia mediados de este año, el empleo prácticamente se recuperó todo el empleo que se perdió durante la pandemia. Lo cual no soluciona el problema estructural de fondo, que Colombia sigue siendo un país con desempleo. Nadie no ha negado de entrar. Y la pobreza monetaria y extrema se multiplicó, no a los niveles que esperaban algunos. Algunos decían, la pobreza extrema, por ejemplo, va a subir del 9 al 20%. No fue así, subió al 15%. Y para este segundo semestre de este año, se ha recuperado la mitad de la pobreza que se perdió. Lo mismo, pobreza extrema y pobreza monetaria. En pobreza monetaria subió del 35 al 42%. En inequidad se aumentó niveles de inequidad y ya a julio de este año la inequidad se recuperaba en su totalidad en lo que se había perdido en pandemia e incluso se mejoraba respecto a lo que se tenía anteriormente. La deuda se aumentó del orden de un 65%. Ya les dije, 50 era estabilizado, nivel mínimo, se llega a un 65%. Este año vamos a cerrar seguramente la deuda pública en un 56%, que es muy cerca del mínimo nivel de deuda pública que estima la regla fiscal hoy en nuestro país, que es el 55%. Luego, prácticamente se recuperó a los niveles que Colombia debería tener después del impacto de la pandemia. Pero el resultado más importante de todo esto es que, a pesar de la pandemia, a pesar de estos choques migratorios, a pesar del choque del huracán 5, lo que vimos en el año 2021, es decir, el primer año después de la pandemia, fue un crecimiento del 10.7%. Era obvio que iba a haber un rebote respecto de lo que se vive en la pandemia, pero yo digo que fue un rebote bueno, por lo menos un rebote mejor que los demás, porque este crecimiento es el tercero más alto en los países de la OCDE y uno de los más altos en los países de América Latina. Y más aún, este año Colombia seguramente va a cerrar con un crecimiento del 8%, por lo menos cercano al 8%. Eso significa que este año Colombia va a ser el país que más crezca en países OCDE en el mundo y, por ende, pues el país que más crece también en buena parte de los países de América Latina. Ya les dije, crecimiento extraordinario, empleo recuperado a los niveles que se tenían antes de pandemia, pobreza multidimensional, recuperando la totalidad de la pobreza perdida durante la pandemia.
y en los otros casos recuperando 1.4 millones de personas de la pobreza extrema. La estimación para este año ya es una estimación de un déficit fiscal que se estima puede llegar a ser del orden aproximadamente del 5.6%, pero con la posibilidad de que en el próximo año se retorne de nuevo al superávit fiscal primario, claro, de persistir una dinámica positiva de crecimiento en la economía. En ese escenario llegamos a un tercer acto. El tercer acto es lo que estamos viviendo y lo que viene. En este tercer acto hay unos desafíos de coyuntura, llamémoslo adicionales. El primer desafío de coyuntura es el desafío de la desaceleración, el contexto internacional de desaceleración económica. Realidad inminente e inevitable. Lo que estábamos viendo es que esa desaceleración para el año 2022, o sea, este año, ya se estaba empezando a dar en buena parte de los países de América Latina. Sin embargo, Colombia era el país atípico, el país en donde, a pesar de la desaceleración de otros, nuestra desaceleración, como acabo de decir, implica un crecimiento significativo, casi el 8%. En segundo lugar, en ese contexto internacional estamos enfrentando un desafío de inflaciones crecientes. Todos los momentos después de una pandemia siempre han implicado aumento de precios. Esa inflación creciente se deriva también de las dificultades logísticas en materia de comercio internacional. Ustedes lo están viviendo como constructores, ustedes están viviendo ya en este momento algunos de estos síntomas. Primer síntoma, el aumento en costos en materia prima. Segundo síntoma que están sintiendo es la desaceleración en el crecimiento del sector mismo, que sumado al fenómeno, llamémoslo, de aumento de tasas de interés inevitable por parte del Banco Central, es el tercer elemento que están viviendo. El paso de allí a incrementar desistimientos es relativamente rápido. Es decir, ese es un hecho inevitable que se puede presentar en un sector como este en particular, o la dificultad enorme de financiar proyectos de construcción. Que si uno tiene, por un lado, aumento de tasas de interés, por otro lado, menor crecimiento en el sector, y por el otro lado, aumento en los insumos, en los costos de los insumos, pues está frente a una tormenta perfecta, o una eventual tormenta perfecta en este sector en particular. Esa inflación creciente se ha presentado en el mundo entero, y la manera como ha reaccionado o han tenido que reaccionar las economías a nivel global es la obvia, la comprobada: aumentar tasas de interés por parte de los bancos centrales. Esa ha sido la reacción de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la reacción de los bancos centrales europeos, la reacción de los bancos centrales en América Latina y la obvia reacción del Banco Central o de nuestro Banco de la República. Esa reacción, que es inevitable, a lo que lleva es a una presión, llamémosla así, que puede afectar la recuperación o la menor o la posibilidad de que la desaceleración no sea tan baja. Es inevitable. Sin embargo, es la única opción a través de la cual el Banco Central puede reaccionar a un componente de demanda de inflación, porque hay que reconocer, la inflación tiene dos componentes, uno de oferta y uno de demanda. El componente de demanda necesita una reacción por parte de tasas de interés. En el contexto interno, estamos enfrentando menores perspectivas de crecimiento que de todas maneras van a tener un viento en cola favorable que hace que al cierre de este año vamos a crecer, como lo dije antes, al 8%, muy seguramente, pero ya encontramos mes tras mes una desaceleración en el crecimiento. La pregunta de fondo es, 2023, ¿cuál va a ser el crecimiento de la economía? El Banco Central es quizá uno de los más pesimistas, habla del 0.5%. En la medida en que eso sea la circunstancia, el componente tributario se vuelve relevante, porque el crecimiento que se había estimado para el 2023 era un crecimiento del orden del 2 al 3%. 0 o 0.5% es un crecimiento muy bajo. Y ya les dije, cada punto de crecimiento de la economía pues significa por lo menos 11 a 15 billones de pesos. Eso es importante tenerlo en consideración para lo que viene a continuación. El segundo elemento de contexto interno es el fenómeno inflacionario. Este fenómeno inflacionario, con riesgos de indexación en algunos sectores, por ejemplo, servicios públicos, ustedes también lo conocen y lo viven
en el sector de construcción. Todo lo anterior se hace en simultánea con otra característica estructural que ha tenido nuestro país, y es que es un país que tiene déficit en su balance en cuenta corriente, en el sector externo. ¿Eso por qué es relevante? Es relevante porque es un país cuyo ahorro interno es bajo y lo tiene que compensar con ahorro externo. ¿Cómo financia Colombia su déficit en cuenta corriente o déficit externo? Lo financia con inversión extranjera directa. Si la inversión extranjera directa cede o no llega en la proporción que se espera para que logre financiar ese 70%, solo el país tendría dos opciones para contener la tasa. Bueno, no, tendría dos opciones. Una opción es reducir el déficit fiscal, y ahí hay que hacer entonces un esfuerzo adicional. O la otra opción es que la tasa de cambio fluctúe. Colombia maneja tasa de cambio flexible y la tasa de cambio fluctúa inevitablemente. Por eso estamos viendo comportamientos atípicos y volátiles en tasa de cambio, porque hay una preocupación de fondo sobre la inversión extranjera directa, y más aún en el marco de la discusión de la reforma tributaria. Eso, entonces, es lo que nos lleva a la discusión de esta reforma tributaria. Lo primero es entender, incluso como yo lo había dicho públicamente, que una reforma tributaria era necesaria sobre la base de que hubiera programas sociales adicionales, y que uno entiende perfectamente que el mandato de un gobierno entrante pues viene cargado con elementos de programas sociales adicionales. En ese orden de ideas, pues se necesita una reforma tributaria para generar fuente de recursos. Las opciones entonces para recaudarlo son tres. Una ya la dije. Una es, o cuatro, crecer. Lo que estamos viendo es que el escenario de crecimiento no va a ser tan favorable, por lo tanto no es una fuente de dividendo. Lo ha sido hasta este momento. Este año el recaudo tributario pudo haber aumentado respecto al marco fiscal en casi 14 billones de pesos como resultado del crecimiento, y el próximo año el presupuesto de la nación se aumentó en casi 14 billones como resultado del recaudo tributario. Habría otra razón para entender ese valor, entre otros. Segundo, por la vía de la evasión, luchar contra la evasión, y esa evasión pues significarían aproximadamente, estos son cálculos estimados, un país como este puede tener en evasión del orden de 100, 150 billones de pesos en lucha en evasión, y pues la forma de hacerlo es luchar contra la evasión, pero eso no es de la noche a la mañana. Se han venido diseñando instrumentos como el facturación de renta, ahora incluso se incluyen temas de facturación de IVA, facturación de otros tributos. Se han incluido temas como la factura electrónica, todo el sistema electrónico, como la declaración compulsiva sugerida, entre otros asuntos. Y eso va en buena línea para luchar contra la evasión, a tal punto incluso que cuando uno compara el pasado con el recaudo reciente en lucha contra la evasión, pues el aumento es importante. Este año, muy seguramente, en solo lucha contra la evasión y el contrabando y gestión de la DIAN, se van a recaudar 30 billones de pesos adicionales. El año pasado 23, el año anterior 13,6, 13 y 9 hacia atrás. Quiere decir que ha habido un aumento importante en ese esfuerzo. La otra opción es las exenciones. Las exenciones en Colombia suman del orden de unos 96 billones de pesos, de los cuales el grueso de la exención, casi 70 billones de ellos, serían por IVA. Si una reforma no toca el IVA, no existe ninguna posibilidad de luchar contra esa forma, llamémosla así, de exenciones. La otra opción son en renta. Y en renta habría persona natural o persona jurídica. El grueso es persona jurídica y otra proporción es en persona natural. Algo de eso se incluye en esta reforma tributaria. ¿Cuál es, digamos, el riesgo al que estamos abocados en este momento con ya una reforma tributaria en marcha, que como lo acabo de decir, para programas sociales pues se necesitaría, pero que tiene la inquietud o la incertidumbre de qué tanto puede afectar la inversión en nuestro país? La reforma tributaria tiene un componente muy importante de aumento en la tasa combinada socio-compañía. Ese aumento en tasa combinada socio-compañía, que puede estar aumentando del orden de 42 a un 48%, en algunos casos 50% y en algunos casos, sus sectores particulares, el 60% o incluso más. Ese aumento en tasa combinada lo que eventualmente puede generar es un desincentivo a la inversión. Ya les acabo de decir, la inversión es clave porque es la fuente de financiación del déficit de balance en cuenta corriente del país,
y la no eventual afectación de la tasa de cambio. ¿Qué me inquieta entonces de esta reforma? ¿Qué me gusta de la reforma? ¿Qué encuentro acertada? Me genera inquietud la eliminación del descuento de ICA en renta, porque eso es retroceder en el avance que se había logrado en reducción de costo de capital. No en su totalidad, porque se sostiene el descuento de IVA en bienes de capital, pero sí es una afectación. Y es una afectación que sobre todo llega a los micro, pequeños y medianos empresarios especialmente. Me inquieta los aumentos, especialmente, o la manera como se incorporó un impuesto que exprofeso en la última ley de reforma tributaria, la ley de inversión social, quisimos eliminar, que era el impuesto al patrimonio. Volver a poner aquí el impuesto al patrimonio tiene un impacto especialmente al inversionista. Ese impuesto al patrimonio tiene además una característica con la cual no comulgo personalmente, y es lo convertido en un impuesto permanente, porque en el fondo es un desincentivo a la dinámica del país. La lógica es, en un periodo de tiempo, no importa cuánto es el periodo de tiempo, yo termino entregándole mi compañía al Estado y tengo que, como decir, volver a arrancar. Y yo estoy pagando el impuesto al patrimonio gradualmente a tal punto que termino pagando la totalidad de la compañía o entregando la totalidad de la compañía, en teoría. Creo que se avanzó por lo menos en la modificación de ese concepto de valor intrínseco a valor histórico, especialmente en acciones. Yo creo que eso era, digamos, una forma equivocada en la forma como estaba concebido. Me preocupa también el tema de los cambios de reglas de juego, especialmente para algunos sectores. Cambios de reglas de juego, por ejemplo, el modelo de zona franca. Y cambios en las reglas de juego, particularmente en el sector minero energético. Es ese quizá uno de los que más me genera inquietud en esta reforma, porque el grueso de la reforma, casi la mitad de ella, es en este sector. Y es un sector que se afecta no solo por la sobretasa, eventualmente uno puede aceptar la sobretasa por un periodo de tiempo. No es el óptimo, no es técnicamente lo más apropiado, pero puede ser un mecanismo temporal. Lo que no afecta sobremanera es la eliminación de las regalías, o sea, la eliminación de la deducibilidad de las regalías, porque ese sí es un costo significativamente alto para este sector. Ese costo se puede explicar de una manera gráfica, llevando esto a la teoría del absurdo. Alguien lo hizo recientemente y me parece que es muy pertinente. Si llegara aquí un empresario de ese sector y supongamos existiera en Colombia una figura en donde las regalías fueran del orden del 100% de lo que genera de ingresos, pongan ustedes entonces que llega la persona, va a invertir en el sector minero 100 pesos, los 100 pesos son regalías, se los entrega al Estado. Lo que le estamos diciendo con esta medida es que, además de que le va a entregar al Estado los 100 pesos, va a tener que tributar sobre los 100 pesos. Eso es la teoría del absurdo. Cuando uno lleva casos particulares a la teoría del absurdo, se da cuenta de la dimensión de lo que hace esa medida, que en el fondo no tiene sentido. Ese modelo lo que genera es de entrada un desincentivo brutal para ese sector. Y ese sector es la bobadita del 30% de la inversión extranjera directa de Colombia, 40% de las exportaciones de nuestro país, 20% de los ingresos fiscales. O sea, no estamos frente a un sector cualquier, un sector normal. Estamos frente a un sector que es sustantivo de la economía. Esa es una preocupación importante. Hay muchas personas que pueden discutir el tema de los impuestos a los dividendos. Yo, la verdad, creo que Colombia necesita hacer un impuestos a los dividendos. Sé perfectamente que eso para muchos es válido. Es una forma de doble tributación, sí, así como existe en el mundo entero. Pero el caso del impuesto al patrimonio es mucho menos común que el caso del impuesto a los dividendos, porque es mucho más antitécnico. Justamente es una característica totalmente distinta. ¿Qué encuentro acertado? A pesar de que voy a ser perjudicado, particularmente, encuentro acertado lo que se hizo en personas naturales. En el sentido de que pues, es un esfuerzo por tratar de elevar el recaudo en tributos en personas naturales. Lo que faltó, y es una gran falencia, que en Colombia pues, que hay que buscar no es solamente los que paguen más, sino que paguen más. Y eso significa aumentar la base. Eso no se hizo en persona natural. Eso es un costo importante. Y tenemos que empezar a superar esa lógica según la cual ese mínimo de los 10 millones es como si fuera una clase baja, porque no lo es. Yo en eso coincido totalmente. Quien gana 10 millones de pesos en Colombia no es una persona de estrato bajo, ni siquiera es una persona de estrato bajo.
Entonces, hay que ser conscientes de esa realidad porque más temprano que tarde hay que aumentar la base gravable en persona natural por una razón. Porque en Colombia el grueso del recaudo tributario recae en las empresas y la menor proporción, casi un 30%, en las personas naturales. En el mundo desarrollado, el 70% es en persona natural y el 30% es en persona jurídica. La lógica es obvia. Si yo genero dinámica productiva, pues va a haber un mejor comportamiento de ingresos para las personas y ellas pueden tributar más. Pero si yo cargo toda la responsabilidad fiscal y tributaria en el sector empresarial, pues no va a haber riqueza y por lo tanto tampoco van a haber ingresos desde la perspectiva de personas naturales. Faltó, desafortunadamente, lo que se tenía previsto en materia de pensiones. Yo creo que esa es una falencia de esta iniciativa. Parece que ahí, digamos, hay una duda de fondo. Y yo pongo signos de interrogación, no por el tributo en sí mismo, sino por el momento, en lo que denominan los impuestos saludables, bebidas azucaradas, ultraprocesados y plásticos de un solo uso. La pregunta no es si es conveniente o no ese tipo de tributos. Hay mucho debate. Ejemplo, en tema de bebidas azucaradas hay mucho debate sobre si realmente o no contribuye a mejorar en materia de salud pública. Yo tengo un espíritu liberal. Yo creo que, y eso lo discutí yo cuando monté la ley de inversión social o reforma tributaria, yo no quise meter explícitamente esas medidas por varias razones. La primera es porque no es concluyente el estudio que demuestra que eso sí mejora la salud pública. Pero la segunda es filosófica. Yo creo que el Estado no es el papá de ninguno de nosotros. Creo que el Estado no tiene que decirme a mí qué debo comer o qué no debo comer. Es mi decisión individual y de libertad individual, y creo en la libertad, tomar la decisión de consumir X, Y o Z productos. Es mi decisión. El Estado sí te puede diseñar una campaña o campañas alrededor del consumo de ese tipo de productos, o no. Pero el tercer componente por el cual creo que esto es dudoso y es quizá el más importante en este momento es el contexto. Estamos en un contexto, como lo acabo de describir, de inflación acelerada, de componente de inflación externa que estamos importando en el país. Y estos productos son productos claves o básicos de la canasta básica del país y sobre todo llegan, particularmente afectan a los estratos más bajos de la población. Entonces, esta, digamos, iniciativa tiene la problemática que puede estar afectando a los más vulnerables en nuestro país. Ahí es donde yo le encuentro una discusión de fondo a esta iniciativa. No voy a entrar ya en el detalle de cada uno de los componentes de la reforma porque estamos difícil. Pero con esto lo que quiero decir, y ahí es donde tiene sentido lo que dije desde el principio y hasta el final, es que en un contexto donde Colombia crece poco, donde una de las razones por las cuales crece poco es la estructura, llamémosla así, fiscal y tributaria, en donde entendemos que para crecer más se necesita ser más productivo, más competitivo y que el sector empresarial genere dinámica productiva en ese contexto. Y después de haber vivido lo que vivimos en una pandemia, con el impacto fiscal que eso tuvo y con la necesidad de ser muy juicioso en crecer para generar dinámica de ingresos en el país, el escenario sería, digamos, un escenario indeseado, es un escenario en donde la inversión no llegue como resultado de una reforma o como resultado de otra serie de políticas. Y en ese escenario, el riesgo es modificación al alza de tasa de cambio, porque no se lograría financiar el déficit de balance de cuenta corriente. Mucho más estamos afectando el gran sector que genera exportaciones, inversión en nuestro país e ingresos fiscales. Y simultáneamente con eso, pues estar afectando el crecimiento de la economía y con ello el recaudo tributario. Hay que todavía pues llevar el pulso a la iniciativa. Insisto, la iniciativa tiene unos elementos positivos, tiene unos elementos de preocupación gigantes, particularmente en el sector minero y en lo que eventualmente pueda suceder con la inversión, en donde los especialistas son ustedes, que asesoran empresas y que saben perfectamente cuál es la reacción de la inversión. Lo que sí quiero decir es que de afectarse la inversión, la dificultad sobre la economía es sustantiva, no es menor. Y sobre la tasa de cambio también es sustantiva y tampoco es menor. Lo que uno no quisiera es que la reforma tributaria se convirtiera en una bicicleta estática o en el peor de los mundos, una bicicleta estática para atrás, no para adelante. O sea, que echa para atrás, estática, pero con movimiento para atrás. En donde se hizo un esfuerzo brutal por sacar adelante una iniciativa. Y en donde no le suceda
como dicen los campesinos, que pase lo comido por lo servido. En otras palabras, que se implementen unos impuestos de salud maravillosos para motivar mejoras en salud pública, pero que terminen generando un fenómeno inflacionario lo suficientemente alto que afecte a las poblaciones más vulnerables del país. Que se aumente la tasa combinada de renta con un esfuerzo gigantesco por todos los lados y que eso termine generando un menor recaudo por la vía de menos inversión y de menos crecimiento. Es decir, que el efecto termina siendo no el esperado y eventualmente nulo. O que termine incorporándose unos impuestos con un efecto sectorial muy importante en el sector minero y en el sector de hidrocarburos, que terminen reduciendo la renta de ese sector. Piensen ustedes, esos sectores primero contribuyen al Estado por la vía de impuestos, pero también contribuyen al Estado por la vía de regalías. Si yo elimino la inversión o genero un desincentivo a la inversión en ese sector, ni tengo recaudo tributario, ni tengo regalías. Ninguna de las dos. Entonces, puedo terminar afectando de nuevo la inversión, el crecimiento y el desarrollo, pues de haber hecho un esfuerzo gigantesco en materia tributaria. Me parece que en todo lo anterior, pues es muy importante el camino que viene a continuación, sobre todo en materia de crecimiento de la economía, en materia de apoyo a los sectores y a la dinámica productiva de la economía, que creo yo va a ser determinante de la realidad futura económica del país. Con esto, digamos, de planteamiento, simplemente pongo el campo de batalla para que Mauricio, con más detalle, pues explique cómo me afecta a mí puntualmente en una empresa, pues algunos de esos tributos que acabo de señalar. Mauricio. Muchas gracias, señor exministro, por la presentación. Pero entonces, antes de darle paso al doctor César Mauricio Ochoa, hay una pregunta que nos formulan por acá y es, ¿el aumento de la tasa de interés por el Banco Central, a qué plazo se estima que empiece a impactar en la disminución sobre la inflación? A ver, el efecto de los aumentos de tasas de interés, insisto, es sobre una parte de la inflación. Cuando estábamos en el Banco de la República siempre teníamos en consideración que mes tras mes hay que analizar cuál es la fuente de inflación. Hay dos posibles fuentes de inflación. Una inflación de demanda o una inflación de costos. La inflación de costos es aquella que se genera como resultado del aumento en los costos de fertilizantes, de aumento en costos de insumos, de lo que fue la guerra Rusia, o ha sido la guerra Rusia-Ucrania y su efecto sobre algunos productos alimenticios o sobre algunos insumos en productos alimenticios, por ejemplo, el trigo, entre otros. Todo eso que acabo de decir, y súmele también el aumento en los servicios públicos, que en el fondo también ha sido el resultado de un procedimiento que se utilizó, que incluso se aplazó, pero que desafortunadamente pues, coincidió con este momento, en donde esos aumentos de servicios públicos tienen un impacto especialmente sobre la canasta básica. Todo eso es inflación de costos. Nada de eso se controla con aumento de tasas de interés. O sea, nadie ha dicho que con la tasa de interés ese va a ser un resultado. Eso hay que irlo, digamos, enfrentando, seguramente por vías alternativas de desindexación, de revisión un poco de cómo mejora la cadena logística a nivel global, de aumento en el sector de producción agropecuaria, entre otros temas, o de proveeduría de esos fertilizantes y de que se solucionen los problemas internacionales que ya pues, nosotros no podemos controlar. Pero simultáneamente Colombia ha enfrentado ya inflación de demanda, en el sentido de que la brecha de producto, la diferencia entre el crecimiento real y el crecimiento potencial, pues se acortó y hoy en día lo que hay es más demanda que oferta. Y ya en los últimos datos del Banco de República se encuentra eso. Frente a eso, sí se necesita la acción por parte del Banco Central. Y la tercera razón por la cual el Banco Central tiene que intervenir es porque es el único camino para enfrentar expectativas de mediano y de largo plazo, que son las que van indexando los precios. Es decir, la gente se acostumbra que como ya la inflación está alta, pues la indexación es de ese nivel. De allí que la decisión que se tome de aquí en adelante con el tema del salario mínimo se vuelve relevante en la discusión que vamos a tener a continuación. Habiendo dicho eso, me parece que es muy importante tener en consideración que las decisiones del banco no son decisiones de efecto inmediato. Normalmente hay un rezago, 6 a 8 meses en donde esto va impactando. De facto,
hasta hace algunos meses la cartera de consumo, hipotecaria, comercial, microcrédito, no se había detenido, es decir, sigue en una dinámica muy rápida. Digamos que ya estamos empezando a ver algún menor nivel de crecimiento de algunas de esas carteras. Eso es un signo que ya el efecto de inflación de tasas de interés está teniendo en el control de las carteras y por ende en el control de demanda. Es decir, en tener un menor nivel de demanda y con ello contribuir a una reducción en la inflación. Se ha visto también en los últimos meses que la inflación de alimentos ha tendido a, llamémoslo, no crecer en tanta proporción como en el pasado. Eso es un buen signo. Es un buen signo de que va por buena senda también el control de precios referido a otros asuntos, especialmente en materia de costos. Pues normalmente ese rezago dura, repito, de 6 a 8 meses, pero ya estamos empezando a ver un impacto sobre menores tasas de crecimiento en algunas de las carteras puntuales del país. La pregunta es, si falta o no falta, pues aquí también hay que tener en consideración que desafortunadamente nosotros estamos en un concierto global y que la inflación de Colombia pues también se está dando en Estados Unidos, en Europa y en otros lados, y por lo tanto estos países, su única capacidad de reacción, pues que la capacidad de reacción que han tenido también es elevar tasas de interés. Cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos eleva tasas de interés o lo hacen otros países a nivel global, si uno se queda atrás, también corre un riesgo. Y el riesgo es de movilidad de flujo de capitales de nuestro país hacia otros. En esos movimientos, llamémoslo de flujos de tesorería. Y eso genera, pues, una afectación directa, de nuevo, también sobre la tasa de cambio en nuestro país y con ello también sobre el incremento de precios. Entonces, es muy difícil para un país no reaccionar cuando suceden decisiones, se toman decisiones como esas en otros países en el mundo entero. Bueno, muchas gracias, señor exministro. Antes de continuar, les recuerdo que pueden formular sus preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas de la plataforma. Bueno, a continuación tendremos entonces un espacio para el análisis desde el ámbito jurídico y para esto nos acompaña el doctor César Mauricio Ochoa Pérez. Él es abogado, contador público, magíster en tributación y política fiscal, certificado por el Colegio de Contadores Públicos de Londres y Gales en normas internacionales de información financiera. Bienvenido, doctor Mauricio. Adelante con su presentación. Entonces, en el impuesto de renta de las personas naturales, hay unas generalidades, digamos acá no vamos a poder hacer una exposición completa de la reforma, nos gastaríamos unas 7 horas, pero vamos a contarles, digamos, los temas fundamentales de cada uno de estos elementos y ustedes con sus preguntas también nos pueden ayudar a hacer énfasis en algún tema en particular. Las personas naturales, como les decía, tienen una tabla de tributación que va incrementando en la medida en que incrementen sus ingresos. Esta reforma en temas particulares lo que hace es que vuelve y junta todas las famosas cédulas que veníamos transitando en las últimas reformas tributarias, lo que hace que todas las rentas de capital, que todas las rentas no laborales, así como las rentas laborales y también las rentas por dividendos, se sumen a conformar una sola base gravable que va a la tabla de tributación y de esa manera se logra entonces que una persona aumente su nivel de tributación. Cuando hacemos la tributación de personas naturales, por cada una de las cédulas, lo que logramos allí es que cada cédula, cada tipo de ingreso que tiene la persona natural, tribute conforme a esa cédula. Nos salimos de ese esquema y llegamos a una cédula general nuevamente, lo que hace que, por ejemplo, se me sumen rentas laborales con dividendos. Se me sumen rentas de capital como intereses, arrendamientos con dividendos. Y eso lo que hace es que una persona recibe 100 millones de pesos de salario, que eso es menos de los 10 millones mensuales de los que estamos hablando, pero a alguien le paga 100 millones de pesos por dividendos, recibe además una pensión o recibe además una renta de capital por algún CDT o algunos intereses o algún ahorro que esa persona tenga y termina teniendo un ingreso total en la renta general de 300 millones y si voy a la tabla paga más del 28%. Cosa que no sucedía con la renta cedular, donde separo cada uno de los ingresos, o sea, cada uno de ellos y aplico la respectiva tasa. Eso hace que las personas naturales definitivamente vayan a incrementar en su tributación. Cosas importantes. Hay límites especiales para las personas naturales. Toda persona natural que trabaje tiene la posibilidad
ya sea que tenga un contrato de trabajo, ya sea que tenga un contrato de prestación de servicios, de disminuir el 25% de ese ingreso como una renta exenta. Esa renta exenta quedó. ¿Cuál es el problema? Que esa renta exenta que quedó tiene una limitante. ¿Y cuál es esa limitante? Pues primero ir hasta el 40% total del ingreso, pero lo más importante es que le van a limitar el tamaño a esa exención. Entonces las personas van a tener 40 millones de pesos, un poco más de 40 millones de pesos, donde va a quedar su tope de renta exenta de 25. La persona se gana, por decir alguna cosa, 3 millones de pesos y le va a poner el 25% de renta exenta, no le va a dar para tener el total del 25% como renta exenta porque le van a limitar a 40 millones, un poco más de 40 millones de pesos, el valor de las rentas exentas totales que esa persona puede acumular. Estas personas, digamos, naturales, tienen otras exenciones, como las personas que uno tiene, hijos, o las personas por las que uno ve. ¿Cierto? Esas, digamos, reducciones que uno podía hacer del impuesto de renta por la manutención de estas personas estaban en un poco más de 10 millones de pesos, ahora quedaron en tan solo 3 millones. Entonces, no voy a poder descontarme la manutención de las personas que están a mi cargo por más de 10 millones de pesos, sino que ahora me las descuento por 3, lo que considera entonces que tengo 7 millones de pesos más de esas personas para poder, digamos, hacer su mantenimiento. Lo que obviamente lo que hace es aumentar mi base gravable que va a la tabla y automáticamente se incrementa la tarifa. Las personas naturales van a ser en el impuesto al dividendo no responsables de un impuesto aparte. Digamos que en este caso el impuesto al dividendo era cedular. Yo pagaba impuesto al dividendo por la cédula de impuesto al dividendo. La compañía que me pagaba el dividendo, bueno, y al final mi declaración con la cédula de dividendo y decía, yo tuve estos dividendos, me practicaron con la retención ya del impuesto y se acabó el problema en materia de impuesto al dividendo. En este caso no. El dividendo se va a sumar con todas las otras rentas, va a ir a la tabla y va a calcularse un impuesto que podría ir entre el 0% y el 39%. Es decir, lo que se incrementa es la marginalidad de la tributación de las personas naturales vía la base gravable que esas personas tienen. Ese es un resumen general, digamos, del impuesto de personas naturales. Ustedes me preguntarán, ¿y entonces yo qué debo hacer? Pues lo que debía hacer desde hace algún tiempo, conformidad con lo que ha dicho OCDE respecto de las personas naturales, como bien lo decía el doctor Restrepo. Aquí en el mundo es la natural, no el instrumento jurídico o fiduciario o societario que utiliza para realizar los negocios, caso en el cual las personas naturales que más tengan riqueza son las que más pagarán impuestos y para allá se dirige, digamos, la tributación mundial, a que tributen más las personas naturales, tributen menos las personas jurídicas, fomentando el crecimiento y, digamos, el desarrollo empresarial. Lo que quiere decir que las rentas deberán estar en cabeza de personas jurídicas, no en cabeza de personas naturales. Lo que quiere decir es que los patrimonios deberían estar en cabeza de personas jurídicas produciendo, no en cabeza de personas naturales, simplemente en una especie de precautelación. Esa es una de las fórmulas, digamos, que tenemos que emplear. En el caso de la renta de las personas jurídicas, sí ocurren, digamos, varios fenómenos. Digamos que estructuralmente la renta de las personas jurídicas no se modifica. La renta de las personas jurídicas en general, en tarifa general, va a tener una tarifa del 35%, tarifa, digamos, que ya se esperaba. Pero hay unos sectores en particular que sí van a sufrir una sobretasa adicional. En el caso, por ejemplo, de las instituciones financieras, las compañías aseguradoras, las compañías que tienen que ver con bolsa, van a tener una sobretasa que va hasta el 40%, inclusive pagada de manera anticipada. Y estas instituciones entonces ya tendrán un impuesto de renta del 40%, una tarifa diferencial sobre un sector importante en la economía. Esperemos, doctor, que esa mayor tributación no se traslade al crédito, porque ya tenemos una alta tasa de interés provocada por los fenómenos inflacionarios y por el aumento de tasas de los bancos centrales. Si le sumamos a eso una mayor tarifa en renta de los bancos, puede provocar un mayor apetito por una tasa de intermediación más alta y finalmente lo que podremos tener es unas tasas de financiamiento mayores vía un efecto del impuesto de renta, aunque aquí el traslado, digamos que no es directo del impuesto de renta a la tasa de interés, pero ojalá no se ocasione un problema como esos por ese desincentivo, digamos, en renta a este tipo de instituciones.
Lo mismo ocurre con el tema eléctrico, ¿cierto? La electricidad es uno de los fenómenos más importantes para el incremento de la producción y el crecimiento económico de un país y todas las fuentes energéticas. Y aquí está hablando entonces en el tema eléctrico de una sobretasa del 3%. Es otra desincentivo, digamos, a este tipo de proyectos a nivel nacional. No es difícil entender que parte de la generación eléctrica en Colombia haya venido siendo adquirida por inversionistas internacionales en el sector eléctrico colombiano e hidroeléctrico por las fuentes de aguas que tenemos. Y una tasa desincentivo a la inversión, como ya el doctor hace un ratico. Y los otros sectores que, digamos, se ven golpeados con incrementos en la tasa de tributación, dependiendo del precio que tengan los productos que venden o que explotan, pues son el sector petrolero, que va a tener unas tasas de tributación variables y en aumento, y progresivamente en aumento, hasta de un 15%. Más de tarifa de impuesto de renta, dependiendo de los precios internacionales y de los percentiles que tengan esos precios internacionales. Y lo mismo pasa con el carbón, con carbón de piedra o la hulla, que también tiene un aumento en esa tasa como persona jurídica. Entonces, miren ustedes que el incremento en renta de las personas jurídicas en la actualidad pareciera no ser relevante, pero para efectos de algunos sectores económicos sí es importante en unas sobretasas que a su vez son 100% anticipadas y que generan ciertas dificultades para ese sector en particular. Tenemos también, digamos, el fenómeno del impuesto al dividendo y de los usuarios que tienen que ver con zona franca. Una discusión que ustedes vieron durante toda la reforma es qué hacemos con los usuarios de zona franca, que tienen una tarifa especial del 20%. Pues básicamente lo que dice la reforma es, mire, todo lo que se considere exportaciones va a ser grabado con el 20%. Y todo lo que se considere producción local, venta local, comercialización local, etcétera, etcétera, va a ser grabado a la tarifa general. La reforma tributaria lo que trae es una formulación que permite determinar cuál es el impuesto de renta para una persona jurídica que exporta en zona franca y cuál es el impuesto de renta para una persona jurídica que no exporta desde zona franca, sino que simplemente tiene su producción local, su producción industrial. Ahí hay una transición en ese fenómeno de las zonas francas, y es que hasta el año 2024, para las que son zonas francas industriales, se mantendrá una tarifa del 20%. Inclusive, si esas zonas francas industriales lo que hicieron fue generar un aumento en su producción, hicieron generar un aumento en sus ventas, dice la norma, de hasta el 60%, podrán quedarse con esa tarifa del 20% hasta el año 2025. Entonces hay una transición de tarifas para las compañías industriales, hay una transición de tarifas para el tema de zona franca en el tema industrial, pero definitivamente las zonas francas solo servirán, digamos, como tarifa diferencial disminuida del 35 al 20% en la parte que se corresponda a las exportaciones. Y mantuvimos esa tarifa del 20% para todos los servicios de salud, para los diferentes servicios de esas zonas francas, digamos, especiales que prestan a no residentes servicios de salud, se mantiene también esa zona franca en un 20%. La tarifa combinada que, como decía el doctor Restrepo, va a superar el 48%. De hecho, en algunas conferencias que hemos tenido con el ministro, ha dicho, sí, yo sé que una tarifa del 35% más una tarifa del 20% impuesto al dividendo es una tarifa poco competitiva. Lo importante es que el gobierno nacional lo sabe. Ahora, una cosa es saberlo y otra cosa es saber si eso genera o no una desinversión o mejor aún, genera un crecimiento negativo de la inversión. Y eso lo que nos va a pasar es una factura hacia el futuro, ¿cierto? El mayor recaudo tributario que se ha observado en los últimos años se ha observado por crecimiento de la economía. Ese crecimiento de la economía, si se frena o se le pone un freno de emergencia por una tarifa de tributación combinada importante, pues desincentiva finalmente, digamos, la inversión y obviamente el recaudo. A mayor crecimiento económico tenemos mayor recaudo. Si yo lo que hago es caer en el crecimiento económico, ¿para qué recaudo 20 billones más a través de esta reforma tributaria si voy a perder
30 o si va a perder 45 billones. Una de las cosas interesantes. El impuesto al dividendo de personas naturales. Este impuesto al dividendo de personas naturales es absolutamente discutido. Las personas naturales sienten un desincentivo gigante al invertir cuando sabe que tiene un impuesto al dividendo alto para el retorno de las utilidades. Hay una cosa buena en la mayoría de los empresarios colombianos, sobre todo los colombianos y no los extranjeros, que prefieren hacer una reinversión de las utilidades en su industria, en su sistema de comercialización, si la economía está creciendo. Cuando la economía no crece, sacan recursos de sus compañías y los ponen en otro tipo de inversiones. De hecho, por ejemplo, en nuestra firma hemos visto una escalada de desinversión o de uso del exceso de efectivo en inversiones hacia el exterior, cosa que seguramente no presiona suficientemente la tasa de cambio, pero puede explicar en algo también el incremento un poco desbalanceado en la tasa de cambio respecto de lo que pasa en otros países. Ese impuesto al dividendo de las personas naturales, digamos que como tarifa quedaría en el 20%. Como tarifa sobre ese impuesto al dividendo, pero quiero explicarles el siguiente efecto. Mire, ¿qué pasa en las personas naturales? No es que a una persona natural se le entreguen 100 millones de pesos de dividendo, le hagan una retención en la fuente del 20% y entonces ya pagó su impuesto al dividendo. No, así no va a funcionar este impuesto al dividendo. Es decir, este impuesto al dividendo de personas naturales no funciona como el impuesto al dividendo que traíamos. Funciona de una manera distinta. Si una persona recibe 100 millones de pesos de dividendo, lo que tiene que hacer es ir a sumarlo con todos sus otros ingresos. Entonces, supóngase que usted recibe los 100 millones de pesos, a esos 100 millones de pesos le suma 200, que tiene que ver con 150 millones de pesos de sus salarios, 10 millones más prestaciones, por decir alguna cosa, va en 250, y que suma 100 millones de pesos más de aspectos que tienen que ver con rentas de capital, llegó a 350 millones de pesos de ingresos totales. Lo primero es que tenemos limitante del 40% de deducciones, ¿cierto? De especial para la persona natural. Lo segundo, como lo dijimos ahorita, está limitado ese 25% de la renta exenta por efectos de lo recibido por temas laborales o servicios. Y lo tercero es que se me está acumulando esos 50 millones de pesos para ir a la tabla de tributación. Y ya cuando cojo 350 millones y voy a la tabla de tributación, voy a tener una tributación muy alta, una tributación del 28%, en dirección inclusive hacia el 39% respecto de el tamaño de las deducciones especiales o rentas exentas que usted pueda tener. ¿Qué significa eso? Que el impuesto al dividendo tiene un efecto en la base gravable del impuesto de personas naturales. No es un efecto solamente del 20% del valor del impuesto al dividendo, no, está elevando la tasa de tributación de las personas naturales al generar una base gravable más grande que va a la tabla de los diferentes porcentajes progresivos de tributación que tiene la persona natural. Luego, ¿qué nos dicen? Mire, como yo estoy llevando el dividendo a la cédula general, como yo estoy acumulando el dividendo con las otras cédulas para ir a la tabla, entonces yo le voy a dar un descuento tributario. Yo lo que voy a hacer es que el valor de los dividendos que usted recibió los va a multiplicar por el 19%, siempre que esos dividendos pasen de la franja mínima, que va a ser como 46 millones de pesos no grabado de impuesto al dividendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la persona? La persona va a pagar, comillas, un impuesto al dividendo del 39%, pero va a poder restarle un descuento tributario a toda su declaración de renta del 19% sobre la cédula del dividendo. Eso, digamos que matemáticamente diría uno, eso es como lo mismo. Es lo mismo yo restar, sumar el 39 y quitarle después el 19. Sí, eso es lo mismo si estuviéramos sobre la misma cédula, pero no es lo mismo cuando acumulamos todas las cédulas de ingreso, le aplicamos el 39 y luego solo a la cédula de dividendos le quitamos el 19 para que el dividendo me quede grabado solo con el 20%, pero el dividendo ya produjo un efecto. ¿Cuál fue? Hacer que se tributara muchísimo más por las otras cédulas. Ese es el efecto que se quiere. Yo sé que todos al otro lado me dirán, oiga, muéstreme un ejemplo. No le entendí nada de lo que acaba de decir. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la tributación en Colombia. La Constitución dice, mire, los tributos deben ser bien diseñados. El diseño del tributo
corresponde al principio de eficiencia tributaria. No hay nada más difícil que la tributación en Colombia. Inclusive con esta reforma lo que nos llenamos fue de fórmulas. Ya, doctor, los economistas, los contadores públicos no vamos a ser capaces, vamos a tener que contratar ingenieros para que despejen las diferentes variables de las fórmulas que se encuentran en la reforma tributaria actual. Ese es el sentido en el que quedan las personas naturales respecto del dividendo. Ustedes se preguntarán, ¿y las personas del exterior? Las personas del exterior naturales sin residencia en Colombia quedan directamente con una tarifa del 20% del impuesto al dividendo. Impuesto al dividendo de personas jurídicas. Dirán ustedes, venga, ¿cómo así? El impuesto al dividendo solamente era para las personas naturales. ¿Por qué me habla de personas jurídicas? No, porque si hay personas jurídicas que pagan impuesto al dividendo. Por ejemplo, todas las personas jurídicas o entes del exterior no residenciados en Colombia que tengan establecimientos permanentes en Colombia pagan impuesto al dividendo por esos dividendos que se reciban, ¿cierto? Los dividendos que yo le pague a entes del exterior, pues tendré que hacer, digamos, la respectiva retención en la fuente y pago un impuesto al dividendo del 20%. Entonces, esa es la forma en que quedaría ese dividendo al exterior. Ahora, el impuesto que una persona jurídica le haga como retención en la fuente a otra persona jurídica que se le paga el dividendo es distinto del impuesto al dividendo. Me hago entender un poco para que se entienda. La compañía A es matriz de la compañía B, es decir, la compañía B es una filial. Y al final está Pedro. ¿Qué pasa con la compañía A? La compañía A genera, la compañía B genera dividendos, genera utilidades y le tiene que pagar ese dividendo a la compañía A. Cuando le paga el dividendo a la compañía A realmente no es el sujeto pasivo del impuesto al dividendo. Es decir, las filiales que le paguen a las matrices el impuesto al dividendo realmente no le tienen que cobrar o no se causa como sujeto pasivo para esa compañía A que recibe el dividendo un impuesto al dividendo. Lo que se causa allí es una retención. En este caso creo que fueron moderados en cuanto a esa retención y la retención en la fuente que están causando de la compañía B cuando le paga el dividendo a la compañía A es del 10%. Ese 10% se mantendrá como una retención a favor de quién? A favor de Pedro. Una retención de la persona natural que finalmente recibirá el dividendo, a la cual cuando le paguen el dividendo le tendrán que hacer también una retención del 10% o del 15% conforme a la tabla que trae el nuevo estatuto tributario, digamos, en la reforma. Por lo que finalmente la persona natural es el sujeto pasivo del impuesto al dividendo. La filial que le paga a la matriz, en ese caso lo que hace es una retención en la fuente que será trasladable al dueño o accionista de la compañía matriz vía esta retención en la fuente del dividendo. Y como lo decíamos, para las personas y entidades extranjeras, lo que se hace es el giro del dividendo y al hacer el giro del dividendo se paga un impuesto del 20% del valor de Tenemos un segundito, a ver. Ya regresamos, ¿cierto? Se nos genera un peligro en este tema del artículo 115 del Estatuto Tributario. El peligro que se nos genera es el tema del ICA, ¿cierto? El peligro que se nos genera es el tema de la no deducibilidad de las regalías. ¿Qué pasa con el ICA, con el Impuesto de Industria y Comercio? Recordemos que el Impuesto de Industria y Comercio, como lo decíamos ahora, es un impuesto que no está basado en el dividendo. Es un impuesto que no está basado en la utilidad. Es un impuesto que no está basado
en la rentabilidad de las compañías. Es un impuesto de carácter territorial que simplemente se cobra por el ingreso o por la base del ingreso. Entonces, una persona jurídica, por ejemplo, puede tener una actividad económica que represente un 2% de utilidad. Supongamos que tiene solamente un 2% de utilidad. ¿Qué tal si le cobran el 1% o el 10 por mil sobre los ingresos como ICA? Pues lo que pasa es que el 50% de sus utilidades se van a impuestos de industria y comercio. Tal vez alguno no lo haya visto de esta manera, pero en estos ejemplos extremos es donde uno ve los efectos que puede tener el impuesto de industria y comercio. Y es que el impuesto de industria y comercio es de carácter recesivo, digamos, odiado por todas las comisiones de expertos, digamos, castigado por los organismos internacionales, porque es un impuesto que no tiene nada que ver con la rentabilidad. Es un impuesto que tiene que ver con el simple ingreso. Y porque alguien tenga ingresos no significa que ganó dinero. Es más, podría tener ese ingreso, tener pérdidas y sin embargo está pagando una gran tarifa de impuesto de industria y comercio. En las últimas reformas lo que se pretendía era eliminar el impuesto de industria y comercio o mejor aún, hacer que el impuesto de industria y comercio fuera un descuento tributario. Es decir, fuera una especie de anticipo o prepago del impuesto de renta. Y, digamos, generó bastante expectativa en los empresarios y hizo que muchos empresarios dijeran, oiga, esto está muy importante y muy interesante para avanzar. Veníamos con un descuento tributario de hasta el 50% de ICA y con una expectativa de irnos hasta un descuento tributario del 100% del ICA y definitivamente en esta reforma tributaria desaparece el descuento tributario de ICA y el ICA tan solo va a ser una deducción. Es decir, como lo era antes, provocando el mismo efecto de desincentivo en la inversión por este impuesto de industria y comercio. Y en el tema de regalías, como le decía el exministro hace un rato, lo que se le dice a todo el que pague regalías en dinero o a todo el que pague regalías en especie es, mire, esas regalías que usted paga no son deducción. No va a ser parte del costo de su explotación. Por lo tanto, usted lo que termina haciendo al final es pagando impuesto de rentas por las regalías que pagó. En el ejemplo que colocaba, que ponía el doctor Restrepo es, mire, si yo pago 100 de regalías, entonces tendré que calcular sobre esos 100 de regalías también un impuesto de renta del 35%. Si yo lo único que tuviera es ingreso y el ingreso total del 100% lo pagaran regalías al 100%, tenía que sacar de mi bolsillo 35 también para pagar. La verdad, sí es una crónica del absurdo. Eso generará seguramente una desinversión en todo el sector minero y en todo el sector de materiales que puede generar algún desabastecimiento futuro y algunos renglones que pueden tener alguna complicación y va a complicar muchísimo algunos sectores económicos porque hay ciertos materiales de esos que se necesitan para sectores relevantes de la economía. Los otros impuestos, tasas y contribuciones, todos quedaron como deducibles, así que no deben preocuparse de las estampillas, las contribuciones, los peajes, etcétera, etcétera, quedaron como deducibles del impuesto de renta. Se congeló de nuevo la imagen, tal vez. No pasan las diapositivas. Ok, el tema que tienes. Y en digamos, en esta nueva reforma tributaria aparece un nuevo, ese nuevo aporte que las personas pueden pagar un poco mucosiano. Yo estoy absolutamente que Antanas Mocus tuvo que ver con esto e incluyeron un artículo de la reforma tributaria en el que dice, mire, cualquier persona puede hacer un aporte voluntario al impuesto de renta y complementarios. Es decir, usted puede decir, impuesto de renta, pagar 300 millones. Y le van a poner una casilla adicional que dice, aporte voluntario, usted tranquilamente puede poner 1.000. ¿Cierto? Y finalmente usted paga 1.300 millones de pesos de impuesto de renta, es decir, cualquier persona, digamos, puede hacerlo. Lo bueno de ese nuevo aporte es que se dijo que si usted no lo pagaba a tiempo, si estaba mal determinado, etcétera, etcétera, no va a tener sanciones ni intereses de moroso, eso es lo importante. Pero tampoco podrá usted solicitar devolución si se arrepiente, por ejemplo, de haberlo pagado, no podrá solicitar ninguna devolución o compensación, digamos, por ese impuesto.
hablemos un poco de las ganancias ocasionales. Las ganancias ocasionales en fórmula general, terminaron en el 15%. Esa, digamos, es la tarifa general de ganancias ocasionales. Muy importante para el sector de la infraestructura, porque se empezó hablando del 25, del 20, ¿cierto? Las ganancias ocasionales hoy, por la venta de activos fijos que tengan las personas, está en el 10%, pasaría al 15%. Seguramente esos 5 puntos podrán dificultar alguna negociación en la compra de predios, en la compra de lotes o proyectos de construcción o en la compra de inmuebles. Entonces, para el sector en particular, ese 5% adicional, digamos, se torna relevante. Ese es el genérico de la ganancia ocasional. Pero sí modificaron las ganancias ocasionales exentas. En las ganancias ocasionales exentas, recuerden ustedes que hay 2 tipos de ganancias ocasionales exentas que son relevantes, digamos, para todas las personas naturales. Y es las ganancias exentas producto del fallecimiento de un familiar, que denominaremos el causante. En este caso, las ganancias ocasionales exentas aumentaron. Es decir, teníamos unas ganancias ocasionales desde una base más bajita y lo que hicieron fue aumentar las bases de las ganancias ocasionales exentas. Así, cuando muere, por ejemplo, el padre y deja una casa de habitación, la casa de habitación que tenía el padre ya va a tener una ganancia ocasional exenta más amplia. Es decir, los herederos que reciben la casa no van a tener que vender la casa necesariamente para poder pagar la ganancia ocasional producto de la herencia o legado, digamos, que le corresponde. Y así ocurre con los legitimarios, así ocurre con los diferentes herederos, así ocurre con la porción conyugal, aumentaron, digamos, la parte exenta que reciben los herederos legatarios o el cónyuge supérstite respecto de la herencia. Y una cosa tal vez importante para el sector es que también aumenta la utilidad exenta de la venta de la casa de habitación. Cuando una persona natural tiene un bien inmueble, ese bien inmueble es su casa de habitación, lo vende para cambiar a otro, tiene una utilidad. La diferencia entre el valor en que compró o el valor catastral que tiene su bien, a diferencia del valor en que lo vendió, esa diferencia es una utilidad. Lo que se dice en esta reforma tributaria es vamos a aumentar ese margen de ganancia ocasional exenta. Eso sí, le pone unas condiciones, usted debe trasladar esa utilidad a una AFC o usted debe utilizar esa utilidad para pagar el crédito. Si usted hace derecho a esa, digamos, ganancia ocasional exenta. La condición que tiene esa utilidad es que sea sobre una casa o apartamento de habitación. Ojo, esto no es sobre la finca, no es sobre un bien de recreo, no es sobre todos los inmuebles que posea la persona, es aquel precisamente de habitación donde viva la persona la mayor cantidad del tiempo con su familia, etcétera, etcétera. Para las sociedades nacionales, para las entidades nacionales o extranjeras, con o sin residencia en Colombia, para las personas naturales que sean residentes o para las personas naturales que no sean residentes, la ganancia ocasional va a ser la misma. Es una ganancia ocasional del 15%, como lo decíamos ahorita, en tarifa general. De esa ganancia ocasional tienen que tener ustedes cuidado con la base de cálculo. Hemos encontrado muchísimas dificultades porque algunas personas no tienen en cuenta que, por ejemplo, las depreciaciones que ya se habían causado de esos bienes son un reintegro de costos y deducciones que está grabado a la tarifa del 35%, en este caso de manera general. Entonces, cuidado con ese cálculo de la ganancia ocasional porque no toda diferencia entre la compra del activo o el valor fiscal del activo actual y la venta del activo futuro es una ganancia ocasional del 15%, porque ahí también pueden haber unas depreciaciones o unas amortizaciones que están grabadas al 35%. En materia del impuesto al patrimonio, que tal vez es el impuesto más discutido y el que podría generarnos más dificultades de inversión de las personas naturales, tenemos un impuesto al patrimonio que se modifica respecto de los anteriores en el sentido de no ser temporal, sino de ser permanente. Habíamos tenido una especie de impuestos al patrimonio consecutivos. En Colombia tenemos un dicho respecto de los impuestos que son temporales y es que no hay nada más permanente que un impuesto temporal. Pero por lo menos la esperanza de temporalidad
hace que las personas no se desincentiven tanto en la inversión. Ahora lo que estamos hablando es de un impuesto al patrimonio permanente. Critico de entrada desde el punto de vista financiero las altas tasas. Estamos hablando de tasas del 0,5, esa puede no ser muy alta, tasa del 1, esa puede ser muy alta, y tasa del 1,5, esa puede ser altísima. Y hago esta apreciación de altísima por lo siguiente. 10.000 millones de pesos, que sería el tope para la tasa del 1,5%, y vamos a ver un poco cómo estarían compuestas esas tasas. 10.000 millones de pesos, que suenan muchísimo en Colombia, a nivel internacional no son tanto, son 2 millones de dólares, ¿cierto? Para ponerlo en perspectiva. Y 2 millones de dólares que estarían grabados cada 1 de enero con 1,5%, ¿cierto? Lo que va a pensar cualquier persona del exterior, sin hacer un análisis muy profundo de la norma, sin ver la marginalidad de la tabla, etcétera, etcétera, es decir, mire, yo invierto en Colombia, tengo bienes en Colombia por más de 2 millones de dólares, y lo que me va a pasar es que me van a quitar el 1,5%. El 1% podría, lo que no sea como estos de crisis y de tasas altas, podría ser la cuarta. Desde el punto de vista de competitividad, un impuesto al patrimonio con una base gravable bajita y con una tarifa alta genera desincentivos en materia de inversión que son razonables. ¿Cuál es el hecho generador? ¿Qué pasa con el impuesto al patrimonio? ¿Qué lo hace usted responsable del impuesto al patrimonio? Realmente lo que lo hace responsable es que usted tenga un patrimonio líquido mayor a 3.000 millones de pesos. Cuando digo 3.000 millones no es la cifra exacta, las cifras que estoy diciendo están calculadas en VT, ahí en la norma van a estar bien delimitadas, pero con base en la VT del año entrante va a ser un poco más de 3.000 millones de pesos. Usted revisa su declaración, proyecta su declaración a diciembre 31 del 2022 y usted observa que su patrimonio líquido, es decir, el total de su patrimonio bruto menos todas sus deudas, da más de 3.000 millones. Automáticamente usted se encuentra en el hecho generador de impuesto al patrimonio. Es decir, usted va a ser un sujeto pasivo del impuesto al patrimonio y se han dado las condiciones para que usted empiece a contribuir por el impuesto al patrimonio. ¿Cuál es la base gravable? Pues la base gravable es el patrimonio líquido. La base gravable es el patrimonio que usted tiene. Oiga, ¿y cuál es la tarifa? Pues la tarifa se viene por capas. La tarifa es progresiva, siempre restando la parte no gravada. Les doy el ejemplo. Si alguien tiene 3.000 millones, es responsable de impuesto al patrimonio. Muy bien. Su tarifa va a ser del 0,5%, pero solamente tiene 3.000 millones. Lo que quiere decir que él tiene 3.000 millones a los que le aplicaría el 0,5%. Pero la fórmula de la tarifa lo que le dice es, quite siempre la base, quite siempre la base. Entonces lo que va a pasar es que usted tiene 3.000 millones, le resta 3.000 millones y por la diferencia va a pagar el 0,5. Voy a hacerlo más claro. Tiene 4.000 millones. Entonces 4.000 millones, le quito 3.000 millones, me quedan 1.000 y a esos 1.000 los que le aplico el 0,5. Es decir, usted no hace el cálculo 0,5 por 3.000 millones, sino que hace el cálculo de la base que tengo, 4.000 millones, le resto lo que no está grabado, que son los primeros 3.000 millones, y luego le aplico el 0,5. Esa es la forma marginal en la que está estructurada la tarifa del impuesto al patrimonio. Pero para no hacerme largo en esto, diríamos que a partir de 5.000 millones de pesos la tarifa también será marginal, como lo acabo de explicar, rebajando la base no gravada del 1%, y para más de 10.000 millones de pesos la tarifa será del 1,5%, 1,5%, que se espera que a partir del año 2026 baje al 1%. ¿Cierto? La preocupación en nuestro país es que cada que hablamos de una tarifa alta, que después se volverá en una tarifa baja, lo que termina siendo es después en una tarifa todavía más alta. Y la permanencia del impuesto hace que no tenga que discutirse nuevamente en reformas tributarias con el Congreso. Cuando un impuesto es temporal, se acaba, y para poderlo volver a poner necesitamos otra reforma tributaria. Cuando un impuesto es permanente, yo no necesito volver a llamar al Congreso de la República para que me apruebe ese tributo. Esa es la dificultad que
en el impuesto al patrimonio. Aparece el impuesto de timbre. La verdad no sé cómo terminó ayer el proyecto finalmente. Había rumores de que se estaba pensando en retirar definitivamente este tema del impuesto de timbre en la enajenación de inmuebles o naves. Un pequeño recorderis, recuerden que hasta el año 2010 tuvimos impuesto de timbre. Muchos que están más jóvenes, ya estoy muy viejo, no les tocó o no les había tocado mucho el tema del impuesto de timbre, pero existe, está en el estatuto tributario, tiene hecho generador, base gravable, sujeto activo, sujeto pasivo, es decir, tiene todos los elementos del tributo establecidos en el estatuto tributario. Y lo que nos están diciendo ahora es, mire, a partir del 1 de enero de 2023 existirá un impuesto de timbre para todos aquellos documentos que se llaman escrituras públicas en los cuales se enajenen inmuebles, ¿cierto? Y lo que nos están diciendo es, por más de 840 millones de pesos más o menos da el cálculo para el 2023, quien enajene inmuebles por más de 840 millones de pesos a partir del año 2023, cuando vaya a pagar el registro del respectivo inmueble. Todavía no sabemos cuál va a ser el proceso, el procedimiento, ni el formulario, ni nada de eso, no me vayan a preguntar todavía por ese procedimiento, pagará un impuesto del 1,5%. Eso encarece muchísimo la venta de inmuebles. Ojo para el tema de lotes, ojo para el tema de fincas o grandes extensiones, porque ya no calcularemos entonces solamente una ganancia ocasional del 5% más, sino que tendremos que tener en cuenta los costos de la transacción, la escritura pública, el registro y ahora un impuesto de timbre adicional del 1,5%, que para bienes por más de 2.000 y algo millones de pesos se eleva al 3%. Se vuelve una situación compleja, ¿cierto? Porque estaríamos hablando de más de 60 millones de pesos de un gasto de transacción para bienes superiores a los 2.000 y algo millones de pesos con este impuesto de timbre. La verdad es que esa suma de capas entre ganancia ocasional superior, impuesto de timbre superior, costo de transacción, impuesto al patrimonio, seguramente hará que algunas personas no estén muy interesadas en vender sus inmuebles o que se encarezca un poco más la propiedad inmueble, esto alentando más a la inflación. En el régimen simple de tributación, que se ha tenido muchas inquietudes con este régimen, digamos que no existen reformas sustanciales. El régimen como régimen queda como está, digamos, en la actualidad. Hay las siguientes mejoras para algunas personas. En todas las clasificaciones o tipos de actividades que tiene el régimen simple, en la parte baja de los ingresos, la tarifa de pago disminuye. Entonces, en las tiendas, en albañiles, en todos los temas de talleres, etcétera, etcétera, baja la tarifa de tributación en la parte baja de los ingresos. Y en todas las actividades sube en la parte alta de los ingresos, es decir, se aumentó la progresividad y se disminuyó el pago de impuestos para la parte baja del régimen simple. Una de las discusiones importantes que se tenía era, oiga, y la gente que realiza consultoría y las personas que prestan servicios pueden estar en el régimen simple. Durante gran parte de las discusiones de la reforma se dijo, esas personas no van a poder estar en el régimen simple. Al final, esas personas sí están en el régimen simple, pero por cerca de 500 millones de pesos como limitante de ingreso para pertenecer al régimen simple. Es decir, no van a estar ni por los 3.000 ni por los 4.000 millones de pesos de ingreso, sino que van a estar cerca de los 500 millones de pesos como límite de ingreso para pertenecer al régimen simple, y eso sí, con unas tarifas muy altas. Casi que las tarifas que tienen esas personas, es decir, los prestadores de servicios, ahí estamos hablando médicos, abogados, ingenieros, etcétera, etcétera, pero el régimen simple quedan con unas tarifas tan altas que finalmente lo que les van a ocasionar esas tarifas superiores es que piensen muy bien si quieren estar en el régimen simple, que calculan sus impuestos con la tarifa sobre el ingreso, o si van a estar en la renta ordinaria, o si se van a trasladar a que los servicios los preste una sociedad o un instrumento jurídico que esas personas tengan para que funcione de esa manera. También había muchas discusiones con el tema de chatarra, reciclaje, etcétera, y ahí se generó una situación especial en el régimen simple de esas personas que se dediquen a ese negocio y tengan márgenes de rentabilidad superiores al 3%, no van a poder
pertenecer al régimen simple. Pero quienes tengan unos ingresos bajos y tengan unos márgenes inferiores al 3% van a poder pertenecer al régimen simple y tendrán unas tarifas bajas de tributación. Si mal no estoy, es como del 1,62% lo que tienen esas personas, digamos, en el régimen simple de tributación. Aparece una figura, digamos, novedosa, algo traída del tema internacional, muy dirigida, está un poco mal estructurada la legislación y como que han redactado los artículos, digamos, no están muy bien, que tiene que ver con la tributación por una presencia económica significativa. Y esto tiene que ver con la discusión de qué pasa con las compañías multinacionales que prestan servicios tecnológicos o digitales en Colombia o venden en Colombia. La discusión es, oiga, esas compañías no están pagando impuesto de renta en Colombia. Esas compañías no pagan por sus ingresos en Colombia. Entonces, se elabora todo un sistema de presencia económica significativa, se ponen unas reglas para la presencia económica significativa y esas reglas lo que dicen es, oiga, ¿desde qué tamaño de ingresos usted se dice que tiene una presencia económica significativa? Oiga, ¿desde qué cantidad zonas a las cuales usted le preste servicio, usted tiene una presencia económica significativa? Y con todas esas reglas, pues lo que se le dice a estas compañías que no son residentes en Colombia, que no pagan tributación en Colombia, es si usted tiene más de 300.000 usuarios, si usted vende más de 1.200 millones de pesos, si usted lo que hace es ofertarse abiertamente al público en Colombia, si usted tiene plataformas donde tenga sus ofertas en pesos colombianos, usted tiene una presencia económica significativa en Colombia y usted va a declarar por sus ingresos en Colombia renta. Claro que le damos una alternativa si usted quiere. Si usted quiere, nosotros le cobramos el 3% de sus rentas y ya. Es decir, usted cada año dice, mire, vendí 10.000 millones, me paga el 3% de esos 10.000 millones y ya está. Entonces, esa presencia económica significativa deben revisarla, porque si bien estaba dirigido inicialmente a los prestadores de servicios tecnológicos de todo tipo, películas, datos, etcétera, etcétera, ahí caben, como han redactado los textos, muchos otros proveedores de ciertos tipos por la forma en que quedó, digamos, redactada la norma, y eso es un mecanismo, digamos, antielusión y antievasión, digamos, de estas compañías que se encuentran en el este. Tema novedoso y que ustedes van a ver a partir del año entrante y que sé que va a ser un dolor de cabeza para la inmensa mayoría de personas en Colombia. Una de las cosas graves que hemos tenido en Colombia es no tener cultura tributaria y el decir que solamente los ricos pagan impuesto de renta, lo que no pasa en otros países. Si le enseñáramos a las personas desde que empiezan en su ámbito laboral que deben declarar renta, así no paguen impuesto, o así el impuesto que paguen sea mínimo, cada persona se obliga a entender la tributación. Cada persona entiende con ánimo de país que debe contribuir, que cuando ejerce su derecho al voto, él está poniendo recursos para ejercer ese derecho al voto y para las políticas públicas de infraestructura, sociales, de gasto público, y eso generaría un mejor ambiente. Diría yo, quien tenga más de 3 salarios mínimos debería declarar, así no pague impuesto, simplemente para que reconozca que tiene esa obligación, o que pague impuesto, pero sus impuestos deberían ser 10.000 pesos, 50.000, 100.000, cualquier cifra, pero él debe tener esa característica de contribución. Lo cierto es que en Colombia, por dos factores: primero, por los bajos ingresos declarados, y segundo, por la alta informalidad, muchas personas que incluso deberían ser declarantes nunca han sido declarantes o nunca han declarado. Se cree que hay por lo menos 60 billones en ese rubro de los no declarantes. Pero además son millones de personas. De hecho, cuando uno observa las estadísticas de declarantes y del valor de los ingresos que los declarantes declaran, uno dice, ¿será que yo los conozco a todos? Porque no coincide lo que uno ve en el ámbito social con lo que ve en las estadísticas tributarias. Y de hecho allí estos mecanismos de determinación del impuesto mediante factura tributaria. ¿Qué va a pasar entonces? A las personas les van a expedir a partir del año entrante una factura y le van a decir, mire, usted no declaró. Como no declaró, aquí le envío la factura de su impuesto de renta.
En esa factura del impuesto de renta le van a incluir todo el patrimonio que usted tiene. ¿De dónde? El reportado por todas las entidades municipales, distritales, del Estado, de la información exógena, de la facturación electrónica, etcétera, etcétera. Van a reportar su patrimonio. Pero también le van a reportar los ingresos. La experiencia que hemos tenido con estos mecanismos que ya se han hecho pruebas sobre ellos es que la DIAN dice, oiga, yo no estoy muy claro en que estos sean los costos, ahí le mando la factura por el ingreso. Entonces termina no siendo una factura por el impuesto de renta, sino una factura por el ingreso, para ponerlo de esa manera, con una tasa de tributación altísima. Acuérdense que la tasa es progresiva, así que esas facturas del impuesto de renta podrían primero no ser exactamente su declaración de renta. Yo me atrevería a decir que en la mayoría de los casos no sería exactamente su impuesto de renta y menos aún su patrimonio, porque en el patrimonio le van a decir cuáles son todos los bienes que tiene. ¿Será que le van a informar todas las deudas? Se va a incrementar su patrimonio de forma artificial y le van a cobrar impuesto por ese incremento al patrimonio artificioso basado en la información que tiene la administración tributaria. Y le van a cobrar impuesto de renta sobre el ingreso. Asistiremos seguramente a esa obra el próximo año. ¿Cuál es el problema? Que a las personas le van a notificar al correo electrónico. ¿Y cuál correo electrónico? Pues el que tenga el RUT. ¿Cuántas personas de este país han sacado el RUT hace 10 años y su correo electrónico se encuentra hasta cerrado? Es decir, usted ni lo abre. Él ahí medio funciona de alguna de las redes internacionales. Allá le van a notificar la factura electrónica. Si en los 2 meses siguientes usted no presenta su declaración y rechaza la factura electrónica, queda en firme la factura electrónica. O sea que le queda en firme el patrimonio de la factura y le queda en firme el impuesto de la factura. ¿Y qué tal si el impuesto son 500 millones? ¿Qué dicen ustedes? Queda en firme. Quedar en firme, ¿qué significa? Que presta mérito ejecutivo. ¿Que preste mérito ejecutivo qué significa? Que se la van a cobrar. Vamos a asistir a la obra de que muchas personas resultarán embargadas por el Estado, resultarán sus bienes secuestrados y liquidados por no haber visto la factura electrónica en el buzón de correo electrónico, sobre todo aquellos que no están acostumbrados a declarar, que se hacen un poquito los locos para declarar o que no saben que ahora con mecanismos como facturación electrónica, nómina electrónica, información exógena, la administración de impuestos, más todas las entidades estatales tienen un cúmulo de información relevante que va a permitir, tal vez no exactamente hacer una factura de impuesto de renta, pero sí les va a permitir hacer una factura de impuesto de renta. Por lo menos con los ingresos y por lo menos con los bienes. Tal vez no con las deudas, sino con los costos, lo que es más peligroso porque estaría, digamos, a favor de las personas. Y como ya me ponen por aquí cartelitos de que se le acabó el tiempo, voy a hablar solamente de este tema. Nos quedan miles más. Sé que en la Cámara en enero vamos a hacer un conversatorio con todos los artículos y con todas las explicaciones, así que pues no hay problema, lo vemos luego. Sanciones penales. Si aumentan las sanciones penales para 2 tipos penales y se disminuyen las bases para poder estar, digamos, incurso en esa conducta punitiva. El primero es la omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes. ¿Qué pasa? Si yo en mi declaración no declaro todos mis activos, si yo en mi declaración declaro mis activos por menos, si en la declaración pongo pasivos que no existen, y eso suma 1.000 millones de pesos, es decir, 1.000 salarios mínimos, que fue como quedó, acabo de incurrir en el delito de omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes. Antes era mayor, digamos, el valor, ahora estamos en 1.000 millones. Entonces, ojo, aquellos que tienen en paraísos fiscales cuentas, aquellos que tienen activos en el exterior no declarados, que por cierto, por FACTA y por CR2 todos están llegando con la información a Colombia. Ojo con los que tienen activos subvalorados o declarados por menor valor respecto de lo que exige el código, el estatuto tributario para declarar los bienes en el patrimonio, porque allí se encontrarán ustedes entonces con este delito que implicará una sanción penal. Ahora, si usted incurre en ese delito, tiene la oportunidad de pagar, de incluir el activo y pagar el impuesto que le corresponda con las respectivas sanciones. Eso lo puede hacer 2 veces. Es decir, 2 veces incurre en el delito, 2 veces paga y la acción penal se extingue, es decir, usted finalmente no termina siendo un delincuente ni queda condenado a una pena privativa de la libertad, pero si 3 veces usted resulta
en ese proceso de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, a la tercera vez usted, si paga, tiene una reducción de la pena, pero no va a tener pena. Va a tener una pena privativa de la libertad. Entonces, tengan cuidado con eso. En la defraudación tributaria, evasión tributaria, creo que va a ser el golpe más duro contra la evasión, sobre todo por la existencia de la facturación electrónica y por la existencia de la información exógena. ¿Por qué? Porque este delito de defraudación o evasión tributaria se basa en los ingresos no declarados, en los costos y gastos declarados de más, en las retenciones que usted incluyó a las que no tenía derecho, en los descuentos tributarios que usted incluyó a los que no tenía derecho. Si usted incluye esto en su declaración y hace que su impuesto disminuya en 100 salarios mínimos, o sea, en 100 millones, mejor dicho, palabras aquí que me va a regañar la audiencia, quien cape o evada 100 millones de pesos de impuesto está en este delito, en defraudación o evasión tributaria. Con ese delito, pues lo que va a pasar es que a usted le van a imponer una pena, ¿cierto? Igual que en el delito anterior, usted puede pagar. Si paga, se extingue la acción penal. Si no paga, lo meten a la cárcel. Bueno, no lo meten a la cárcel, le imponen una pena privativa de la libertad y allí habrá una posibilidad de carcelación, etcétera, etcétera, pero usted queda con el antecedente penal, que además tiene otras, digamos, implicaciones, más las multas. No quiere decir que usted no tenga que pagar el impuesto, no quiere decir que usted no tenga que pagar la sanción, que no tenga que pagar, digamos, los respectivos intereses de mora. Usted puede tener defraudación o evasión fiscal hasta por 2 veces y a la tercera vez usted paga y le reducen la pena, pero igual va a ser condenado por dicho delito. Como ustedes pueden ver, pues hay una generalidad. Aquí nos quedan faltando todos los temas que tienen que ver con carbón, con petróleo, con ultraprocesados y demás, pero creo que eso lo han visto muchísimo en las noticias. Creo que hasta donde estamos en esta diapositiva hemos hablado de algunos temas, digamos, los más sustanciales de la reforma. Muchas gracias a la Cámara por invitarnos y a OCH y todos sus clientes por participar. Bueno, muchas gracias, doctor César Mauricio, por la presentación. Tenemos por acá unas preguntas. ¿Una persona con pensión en Estados Unidos debe pagar impuesto por esos dineros recibidos del extranjero? Qué buena pregunta. En esta reforma tributaria apareció un parágrafo que antes no existía, y es quienes tengan pensión recibida del exterior tendrán una parte de su pensión exenta. Antes esa pensión era parte de esa pensión o por entidades de reconocido valor técnico, de reconocimiento internacional, etcétera, etcétera, tendrá una parte exenta. Luego veremos cuál es esta parte y cómo es, pero sí, hay una reducción. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿la renta del año gravable 2022 se hace con la normatividad actual o con la normatividad de la reforma tributaria? No, hasta el año 2022 vamos con la ley igual. Recuerden ustedes que el impuesto de renta es de periodo y obviamente por el principio de irretroactividad constitucional en materia tributaria, toda esta reforma tributaria para efectos de impuestos sobre la renta, ojo, solo para efectos de impuestos sobre la renta, será a partir del 1 de enero del año 2023. Todo lo que estamos diciendo se liquida para todos los ingresos, costos, gastos y actividades del 2023, no del 22. La siguiente pregunta es, ¿qué cambios introdujo la reforma al régimen simple? Ventajas y desventajas del régimen. Pues ya lo dijimos ahorita, sería muy extenso volverlo a decir, pero básicamente el régimen simple se mantiene como régimen como está. Hay algunas tarifas más bajas en la parte inferior, hay en la parte superior de los ingresos de cada una de las actividades. Se incluyen algunas otras actividades que no estaban incluidas, y la parte mala del asunto es que a la gente de consultoría, prestación de servicios profesionales donde prime el factor intelectual y el factor científico, tienen una limitante hasta cerca de 500 millones de pesos, 480 y algo millones de pesos, que serán los ingresos
más altos que puedan tener durante el año para pertenecer al régimen simple. Y las tarifas aumentaron de una forma significativa. Bueno, y para terminar, vamos con las últimas dos preguntas. ¿El ingreso por ganancias ocasionales también se suma a la cédula general o se manejan de manera independiente? La pregunta es muy buena. Las ganancias ocasionales quedan afuera de la cédula general porque una cosa es el tributo complementario de ganancias ocasionales y otra cosa diferente es el tributo del impuesto de renta. El impuesto de renta suma todas las cédulas, suma el ingreso por rentas de capital, suma el ingreso por dividendos, el ingreso por los no laborales, el ingreso por laborales y prestación de servicios, pero no suma la ganancia ocasional. Y la última pregunta que tenemos del público es, para el impuesto al patrimonio de personas naturales, ¿hay alguna parte del patrimonio que se pueda deducir? Por ejemplo, la casa propia cuando se habita. Sí, lo primero es que de la base gravable, como le habíamos dicho, se quita la parte no gravada, ¿cierto? Eso es lo primero, que es la parte importante. Como lo decíamos ahorita, de los primeros 3.000 en adelante se quitan los primeros 3.000, ¿cierto? Y para las personas naturales que tienen vivienda de habitación donde residen habitualmente, cerca de los primeros 500 millones de pesos los podrán descontar para efecto de la liquidación del impuesto al patrimonio. Y nada más. No hay ninguna otra deducción o exención en impuesto al patrimonio. Bueno, veo entonces que por acá no tenemos más preguntas de las personas que nos acompañan hoy. De esta forma, entonces, damos por terminado este evento virtual. Muchas gracias al señor exministro José Manuel Restrepo. Muchas gracias al abogado César Mauricio Ochoa por ilustrar, por presentar de manera amplia este tema que sin duda está en la agenda de todos los colombianos en la actualidad. Para las personas que nos acompañaron el día de hoy, les contamos que esta presentación va a quedar guardada en nuestra página web. Los invitamos entonces para que la visiten, www.cciantioquia.com. Como también los invitamos a visitar nuestras redes para que estén pendientes de todas estas actividades y de todos estos eventos que realizamos de manera permanente. Muchas gracias a todos, feliz tarde y muchas gracias a nuestros asistentes.